Hace muchos años, en las afueras de un pequeño pueblo, se encontraba un parque de juegos abandonado conocido como el Jardín Encantado. Durante décadas, los rumores sobre su misterioso cierre y las desapariciones de un grupo de adolescentes que se aventuraron allí habían alimentado las leyendas urbanas del lugar. Pero un grupo de amigos, compuesto por Laura, Marcos, Sofía y Juan, no creía en esas historias y decidieron desafiar al destino y explorar el parque por sí mismos. Llenos de intriga y emoción, los amigos se adentraron en el parque de juegos en medio de la noche. La luna brillaba sobre las viejas estructuras de madera y los columpios oscilaban suavemente con la brisa nocturna. Sin embargo, pronto descubrieron que las historias no eran simples cuentos. A medida que avanzaban, una sensación de opresión y oscuridad se apoderó de ellos. La atmósfera se volvió tensa y los juguetes del parque parecían cobrar vida, emitiendo risas macabras y sombras danzantes. Los amigos intentaron mantener la calma, convenciéndose a sí mismos de que solo era una elaborada broma. Pero a medida que profundizaban en el parque, se encontraron con pruebas perturbadoras de que algo siniestro había ocurrido allí. Encontraron objetos personales de los adolescentes desaparecidos, como chaquetas y teléfonos móviles que habían quedado olvidados. El pánico comenzó a apoderarse de ellos, pero se negaron a retroceder, aferrándose a su incredulidad. Sin embargo, a medida que se adentraban más en el parque, la línea entre la realidad y la fantasía se desvanecía. Se enfrentaron a apariciones espectrales y obstáculos imposibles de superar. El parque parecía estar vivo, retorciéndose y transformándose a su alrededor, como si quisiera devorarlos. Laura, Marcos, Sofía y Juan lucharon por mantener la cordura mientras la angustia y el miedo los envolvían. Los secretos oscuros del parque parecían susurrarles al oído, recordándoles que habían entrado en un lugar prohibido, un dominio de fuerzas más allá de su comprensión. Finalmente, el grupo se encontró cara a cara con una entidad poderosa que habitaba en el corazón del parque. Una presencia maligna y vengativa que había reclamado a los adolescentes desaparecidos como suyos. Fue en ese momento que Laura, Marcos, Sofía y Juan comprendieron la verdad. Habían subestimado la oscuridad que se ocultaba en el Jardín Encantado. En una carrera desesperada por escapar, lucharon contra las fuerzas malignas del parque. Con cada paso que daban, la entidad se fortalecía, alimentándose de su miedo y su negación. Finalmente, exhaustos y al límite de sus fuerzas, lograron encontrar una salida. Emergieron del parque de juegos en ruinas, jadeantes y con el corazón palpitante. Una joven pareja llamada Ana y Roberto, quienes decidieron mudarse a una hermosa casa en las afueras de la ciudad junto a su hijo de 6 años, Mateo. La casa parecía perfecta, tenía un amplio jardín, habitaciones espaciosas y una cálida energía que los cautivó de inmediato. Desde el primer día, Mateo comenzó a hablar de su nuevo amigo imaginario llamado Max. Según él, Max era un niño de su misma edad que vivía en la casa. Ana y Roberto, como padres comprensivos, no le dieron mucha importancia, pensando que era solo la imaginación de su hijo en acción. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Ana y Roberto comenzaron a notar que la presencia de Max en sus vidas era algo más que una simple fantasía infantil. Extraños sucesos comenzaron a ocurrir en la casa. Los objetos se movían solos, las luces parpadeaban y una sensación de malestar se apoderaba de ellos en determinadas habitaciones. Pronto, Ana comenzó a tener pesadillas vívidas y escalofriantes. Soñaba con Max como un niño de aspecto siniestro, con ojos oscuros y una sonrisa malévola. Despertaba en medio de la noche, empapada en sudor y con la certeza de que algo oscuro acechaba su hogar. Roberto, preocupado por la situación, decidió investigar la historia de la casa. Descubrió que hace años, un niño llamado Max había vivido en la casa y había fallecido en circunstancias trágicas. La tragedia dejó una sombra oscura en la casa, y su espíritu había quedado atrapado allí, buscando compañía. A medida que Ana y Roberto profundizaban en la investigación, descubrieron detalles más escalofriantes.
No solo Max había muerto en la casa, sino que también había sido víctima de un ritual demoníaco llevado a cabo por los antiguos propietarios. Max no era un amigo imaginario inocente, sino un espíritu maligno que se había apoderado de la inocencia de Mateo para obtener una nueva oportunidad de aterrorizar. Con cada descubrimiento, la presencia de Max se hacía más intensa y amenazante. La familia se encontraba atrapada en una pesadilla que se expandía por toda la casa. Los objetos volaban y se estrellaban contra las paredes temblaban y una oscuridad opresiva inundaba cada rincón. Ana y Roberto, desesperados por proteger a su hijo y escapar de esa pesadilla, buscaron la ayuda de expertos en el ocultismo. Pero, sin importar lo que intentaran, Max demostraba ser un enemigo. Decidieron abandonar la casa, dejando atrás todo lo que conocían y amaban. Con lágrimas en los ojos, tomaron a Mateo de la mano y huyeron, buscando refugio en un nuevo lugar, con la esperanza de dejar atrás a Max y su oscuro influjo. Sin embargo, a medida que se alejaban de la casa, una sombra siniestra parecía seguirlos. Max se aferraba a ellos, una presencia maligna que nunca les permitiría escapar por completo. En lo profundo del campo, rodeado de árboles altos y cubierto por un aire de misterio, se encontraba un antiguo orfanato conocido como la Casa de los Sueños. Durante décadas, este lugar había albergado a niños huérfanos en busca de un hogar y una familia. Sin embargo, oculto entre los inocentes rostros de los niños, había un secreto aterrador. Un día, llegó una niña llamada Amelia al orfanato. A primera vista parecía una niña normal y encantadora, pero los cuidadores pronto se dieron cuenta de que algo oscuro la envolvía. Extraños sucesos comenzaron a ocurrir cuando Amelia estaba cerca. Las luces parpadeaban, los objetos se movían y una sensación de inquietud llenaba el aire. A medida que pasaba el tiempo, los fenómenos se volvían más intensos. Amelia empezaba a tener cambios de personalidad drásticos y su voz adquiría un tono siniestro. A veces hablaba en lenguas desconocidas y aterrorizantes, como si estuviera poseída por una entidad maligna. El personal del orfanato, temeroso y desconcertado, buscó respuestas en los registros históricos del lugar. Descubrieron que muchos años atrás, una niña llamada Isabella había muerto en el orfanato en circunstancias misteriosas. La leyenda decía que su espíritu permanecía atrapado allí, en busca de un recipiente para manifestarse nuevamente. Aterrados pero decididos a ayudar a Amelia, el personal del orfanato contactó a un exorcista reconocido por su valentía y experiencia en casos paranormales. El exorcista llegó al orfanato con sus herramientas sagradas y comenzó el complicado proceso de liberación. Las paredes del orfanato temblaron y resonaron con gritos guturales mientras el exorcista luchaba contra la presencia demoníaca que poseía a Amelia. La niña, confundida y asustada, luchaba por recuperar el control de su propio cuerpo. La batalla entre la luz y la oscuridad se libró ferozmente en aquel lugar. Después de horas de enfrentamiento, el exorcista finalmente triunfó. El espíritu maligno fue expulsado del cuerpo de Amelia y la paz finalmente regresó a la Casa de los Sueños. La niña, agotada y traumatizada por la experiencia, se recuperó lentamente con el amor y el apoyo del personal del orfanato. Con el tiempo, Amelia encontró una familia adoptiva dispuesta a darle una nueva oportunidad en la vida. Aunque las cicatrices de su posesión nunca desaparecerían por completo, su historia sirvió como una advertencia sobre los peligros ocultos que pueden acechar incluso en los lugares más apacibles. Javier, un joven soñador y apasionado por la música. Vivía en una pequeña ciudad donde cada noche tocaba su guitarra en un café local. Durante una de sus presentaciones, sus ojos se encontraron con los de una hermosa mujer de cabello oscuro y ojos brillantes llamada Elena. Era como si el tiempo se detuviera cuando sus miradas se cruzaron. Después del concierto, Javier se acercó a Elena y comenzaron a hablar. Descubrieron que tenían muchas cosas en común, incluida su pasión por el arte y la música. Pasaron horas conversando y riendo juntos, y Javier se dio cuenta de que nunca había conocido a alguien tan especial como ella. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder.
Javier notó que siempre veía a Elena en los mismos lugares y que nadie más parecía darse cuenta de su presencia. Al principio, pensó que era una coincidencia, pero pronto se dio cuenta de que algo estaba fuera de lugar. Después de una semana de conocerse, decidió investigar más sobre ella. Javier visitó la biblioteca local y buscó información sobre su ciudad. Fue allí donde encontró un antiguo artículo de periódico que hablaba de un accidente automovilístico fatal que ocurrió hace unos años. Según el artículo, una mujer llamada Elena había perdido la vida en ese accidente. Quedó impactado al descubrir que la mujer que había conocido y con quien se había enamorado era, en realidad, un espíritu. Con el corazón lleno de emociones encontradas, Javier buscó un lugar tranquilo para procesar la información. A pesar de su sorpresa y confusión, su amor por Elena no disminuyó. Se sintió agradecido por haber tenido la oportunidad de conocerla y por la conexión especial que habían formado. A partir de ese día, Javier decidió aprovechar cada momento que tenía con Elena, incluso si solo él podía verla.